Hola a todos. Hoy damos inicio pues, al último programa de estas tertulias que hemos hecho en homenaje al maestro tolimense Julio César Cuitiva Riveros, con el apoyo de la Gobernación del Tolima y de la Dirección de Cultura Departamental. Tenemos, por supuesto, para finalizar, un homenaje, una historia, un recuento de quién fue Julio César Cuitiva, a quien le dedicamos toda esta serie de programas. Para acompañarnos con esto tenemos a dos personas que lo conocieron mucho y lo acompañaron en su vida pues prácticamente hasta el final, que es el maestro Héctor Daleman, compañero suyo de la universidad y quien nos hará seguramente el recuento de muchas cosas que vieron con él, y Soraya Tortúa, su compañera de los últimos 16 años, que no es una cifra menor. Su socia en la vida, que eso es muy importante. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Soy Darío Ortiz, presidente del Museo de Arte del Tolima, que fue fundado en el año 2003, inaugurado en el año 2003, precisamente gracias a la labor conjunta que hicimos con Julio César. Entonces, Héctor, ¿por dónde comenzamos? Usted que lo conoció de chiquito, más que todos. Casi de chiquito. Pues básicamente lo conocí cuando entramos a la Universidad Nacional a estudiar Bellas Artes. Eso fue por allá por los años 1978, básicamente. Nos presentamos a la universidad, nos tocó esperar bastante tiempo que estuvo cerrada la universidad hasta que entramos a estudiar en esa época. Y pues de ahí en adelante estuvimos desde los primeros días que nos encontramos en el salón, nos hicimos muy amigos, compartíamos muchas cosas, nos poníamos a dibujar y hacer una cantidad de trabajos que pues nos fueron como llegando cada vez más el uno con el otro muy afínmente, y en algún momento en el desarrollo de toda esa carrera resultamos trabajando paisaje, que básicamente es lo que hacíamos esencialmente él y yo. De alguna manera pues Julio corrigió algunas énfasis y cosas en su trabajo que pues lo hacen básicamente firmemente como es él y como lo conocimos hasta los últimos trabajos en los últimos tiempos. En esa época de la universidad salíamos a paisajear, como decíamos. Yo había estudiado antes ingeniería mecánica y en los primeros años yo salí para comprobar en mi familia pues que estaba, pues que no era tonto ni nada, sino que pues no me interesaba la ingeniería. En el año que trabajé fuera de la universidad, porque aplacé el semestre, eso nos desconectó un poquito dentro de la universidad, yo hice mis ahorros, compré un carro y ese era el carro de paisaje, que se llamaba como un buen pintor Vincent. Entonces todos nos íbamos en Vincent a paisajear a la calera y a todas las cercanías de la sabana, y obviamente éramos como 3 o 4 básicamente los que estábamos en ese cuento, y durante toda la carrera estuvimos en ese trabajo afín. Y Julio también dentro de los estudios hizo otras experiencias, obviamente pues todas las cosas académicas que hacíamos, pero él también en un momento al final, cuando ya estábamos cerca de la tesis, estuvo incursionando sobre pintura abstracta, y esa visión abstracta de toda esa experiencia que él tuvo, la reconstruyó y la restituyó al trabajo de paisajes. Nunca dejamos de paisajear. Después de la universidad estuvimos muchísimo tiempo trabajando con un grupo que básicamente era de la universidad y otro amigo que conocimos en Cooperartes, que eran otras personas, que era Justiniano Durán. Paisajeábamos y trabajábamos 2, 3 días a la semana en la mesa Cundinamarca. En esa época que estábamos en la universidad, Julio, a la mitad de la carrera, en 1983, decidió salir de la ciudad, muy al estilo de Gauguin, no quería estar en la presencia de lo común, y se fue al vacío y al campo. Entonces yo mismo en Vincent lo llevé hasta Prado, Tolima, donde se instaló y allá empezó su vida en el Tolima, pues hasta sus últimos días. Sí, no, por eso Entonces, es tolimense, ahí no lo robamos. ahí se los dejé allá, se los matriculé en el Tolima desde el 83. Sí, hay que decir que Julio César, pues, bogotano, nacido en el año, en el año 1959 y adoptado tolimense entonces a partir de 1983. Ya ese bogotano ya no es, o sea, le quitamos esa nacionalidad bogotana. La mayor parte de la vida estuvo allá. Alguna vez en un texto, a partir de cualquier dato que me encontré en Google, porque en Google unos dicen que nació en Prado, etcétera,
y escribiendo una crónica que tenía que hacer para el Estado de Arte del Tolima, lo matriculé boyacense, porque en alguna parte me encontré que alguien había escrito en el Nuevo Día, pues que el pintor boyacense que está en la Secretaría de Cultura, en la Dirección de Cultura Departamental. Entonces, yo lo bauticé tolimense, pero imagínate, eso éramos amigos y pues, creo que no sé si me alcanzó a perdonar después de eso, porque que hubiera hecho eso, pero bueno. En esa, en esa época, la Nacional, aquí en estas tertulias que culminan hoy, he tenido varias personas como Carlos Torres o Gustavo Ortiz, que fueron compañeros de ustedes en la Nacional, y Sí. contaban algunas pues, de las experiencias de esa época y que se sorprendieron obviamente con la partida de Julio César, etcétera. Y, y me acordaba con alguno de ellos por el micrófono lo que me decía algún profesor cuando salí del colegio y, bueno, entré a la universidad y estuve coqueteando un poco si estudiaba arte. Yo estudiaba química en la nacional, pero si me pasaba de pronto a arte en la nacional, que uno de los profesores me dijo algún día, bueno, y usted sí tendrá paciencia para la pintura, si tiene una verdadera vocación. Y yo, ¿por qué? Yo no, porque sé aquí en las carreras de arte, en la nacional se sabe cuándo comienzan, pero nunca cuándo acaban. Y yo, ¿cómo así? Entonces, claro, evidentemente me empecé a enterar que algunos duraban 8 años, 10 años, 11 años, 12 años terminando artes, en parte por los cierres y en parte por todo. Por el año que tú cuentas y viendo la hoja de vida que mandó Soraya, se gastan 8 o 9 años haciendo la carrera de 5, ¿no? Sí, claro, y la tesis fue muy bueno por esa razón, porque nosotros debíamos haber hecho la tesis a finales del 84 que empezamos, la terminamos a finales del 85, principios del 86, o sea que fue un año largo de semestre de tesis. Por, por cierres de la universidad. Por cierres de la universidad, no, inclusive fue año y medio, o sea, fue una temporada bastante interesante y ahí pues le sacamos muchísimo partido a eso de estar trabajando afuera, compartiendo todo. Eh, Además de las experiencias de los viajes, ¿no? En el Tolima, pero durante la universidad también tuvo una época en que le dio por irse con otro compañero a Europa para visitar museos y toda la cuestión, y todo ese tipo, digamos, de experiencias contribuyeron a ese último año de consolidación, donde él ya estaba haciendo cosas abstractas. Me acuerdo de una anécdota que es muy, muy interesante. Era un cuadro para la tesis que era un cuadro gigantesco, como de 2 metros 20 por 2 y pico, bueno, un cuadro gigante y empezó con un abstracto. Nuestro maestro básicamente era Santiago Cárdenas. Y cada rato hablaban, ellos hablaban muchísimo, pues hablábamos todos, pero ellos dos eran bastante afines y hablaban muchísimo todo el tiempo sobre pintura. Y empezaba a rediseñar el cuadro y empezó de ese tamaño, pero cuando entregó un cuadro más o menos de 20 por 25, porque lo recortó, lo acabó, lo destruyó, hasta que dejó la síntesis en ese pedacito. Duró como, no sé, 4 o 5 meses dándole y dándole y dándole hasta que lo redujo a casi nada. Era muy chistoso con él. De ese viaje a Europa al comienzo, eh, él hablaba mucho de su primera ida a Europa. Sí. Y, y yo creo que por fortuna le tocó a Soraya que ustedes volvieron, ¿no, Soraya? Ustedes vuelven a Europa. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue eso, no? Porque yo creo que a ti te debía tener seca también de esas primeras idas a Europa, ¿o no? Sí, claro. De hecho, pues una de las cosas que más me encantaron de Julio César era que dominaba muy bien el italiano. Él quería volver a Italia. Sí, a raíz pues de dos situaciones. Primero, la muerte de la mamá. Ella fallece en el año 2009. Y a raíz de la enfermedad, pues eso le da como un impulso para volver a viajar a Europa. ¿Sí? Entonces hacemos un viaje familiar con el papá, con la hermana y con una prima y el esposo. Entonces viajamos 6 personas, eh, visitamos 5 países, visitamos España, visitamos Italia, Grecia, Alemania y, y Francia. Entonces, pues sí, esa ida con él, pues muy enriquecedora, porque Julio César
apasionado por la historia. Él nos lleva a los museos, pues es nuestro guía. Y realmente pues en ese viaje fue bastante importante para él, obviamente, al igual que para nosotros, o sea, transformador totalmente. Y sí, recuerdo de hecho mucho una anécdota cuando está enfrente de un cuadro de Turner y se le salen las lágrimas. Entonces él soñaba realmente con visitar muchos museos y poder ver la obra, ¿sí? Sí, no, no, había algo interesante. Bueno, primero creo que por esa época es cuando él retoma la docencia universitaria, ¿no? Cuando ustedes están en ese viaje a Europa, no sé si es antecitos del viaje o De ya hecho, a ver, como en el 2005, 2006, no recuerdo bien el año, él inicia en la CUN, ¿sí? Él ahí empieza a dictar historia del arte, teoría del color, dibujo. Después empieza a trabajar en el Colegio San Bonifacio de las Lanzas. Ahí también dicta taller, historia. Y a raíz de la enfermedad, entonces se retira del San Bonifacio. Realmente no recuerdo cuánto tiempo duró en el San Bonifacio. Y posteriormente ingresa a la Universidad del Tolima. Pero entonces a la Universidad del Tolima, yo diría que fue como en el 2010, yo diría. No tengo las fechas bien claras. Pero... 2010. Pero él también tiene una historia docente mucho más antigua. no, no, la historia docente de él es desde el comienzo, ¿no? Sí, Sí, claro, porque él trabajó en la Javeriana. exacto. Sí, de En la Escuela de hecho, Artes y Letras antes de la Javeriana, exactamente, porque sí. estábamos en Cooperartes desde 1987, 88. Él está dando clases en diferentes instituciones, Ujú, además de la pintura. sí, exactamente. Y obviamente esa emoción, esa lágrima de Turner, muestra varias cosas. Primero que fue víctima del síndrome de Stendhal, que yo creo que es un síndrome que muchos hemos padecido, ¿no? No, yo también me he conmovido hasta el llanto en más de una pieza. A veces me da hasta vergüenza, ya estoy muy viejo para esto y todavía de vez en cuando una obra de esta lo sacó de uno hasta que casi que lo tumba, ¿no? Y no se le espera, además, uno, jamás se lo espera. El síndrome de Stendhal, de los que se conmueven ante las obras de arte por su extremada belleza o algo así como lo plantean. Eh, pero es que ahí había un amor y una pasión por la historia del arte y por ese periodo, además, que comienza realmente con Turner, ¿no? Por ese periodo de Turner, Constable y luego el paisaje impresionista francés, que, que yo creo que fue una especie de fijación para Julio, ¿no? El, el, esa manera de ver y perseguir la luz y perseguir la mancha y perseguir Sí. la pincelada y la abstracción dentro de la figuración y todo eso, es casi el sino dentro de su proceso creativo desde los inicios, ¿no? Sí, él básicamente su figura máxima, su ícono, su ídolo es Paul Cézanne. Ujú, Paul Sí. Cézanne lo guió en todo momento. Y en el momento en que empezamos a pintura, o sea, ya él estaba en arte, yo también obviamente escogí esa faja, digamos, de lo que era la carrera de Bellas Artes, o sea, por pintura. Inclusive él a mí me empezó a llevar hacia el lado de lo que era Cézanne, y pues obviamente a mí me gustaban muchísimo los impresionistas, pero no conocía tanto a Cézanne, y ahí empezamos nosotros a compartir toda una cantidad de cosas que nos llevaron pues a lo que somos hoy en día. Con Cézanne. Cézanne y el impresionismo lo predicaba también en sus clases de historia del arte, como me cuentan los tolimenses, pues los estudiantes de él, que obviamente, bueno, aunque él lo llevaba por el Renacimiento, el Barroco, pues un hombre muy culto dentro de todas estas cosas, pero lógicamente era notorio ese clímax del impresionismo y posimpresionismo, ¿no? Uh -huh. Era para él una cumbre. Esto es bien interesante. Ahora, volviendo a este tema docente, ahí hay un elemento que me contabas, Héctor, anterior a todo este tema, a toda esta experiencia de la Facultad de Artes del Tolima,
que es que a comienzos de los 90, como el 91 al 93, él es profesor de la Javeriana y participa de los inicios como de la primera estructuración de lo que luego terminó siendo la Facultad de Artes de la Javeriana, ¿cierto? Sí, en ese momento eran como cursos, eran como cursos de, ¿cómo se llama?, de extensión o algo así. Hasta que por aquello de la Facultad de Música, que también se estaba organizando, Gaviria, que es el apellido del señor que estaba organizando esa cuestión, él trajo como una especie de modelo, porque él estudió en Estados Unidos, de la Juilliard de Nueva York, y aquí básicamente la Javeriana tiene una estructura donde están todas las artes, está pintura, está música, hay artes escénicas, o sea que es como una especie de imagen de esa escuela neoyorquina. Y Julio estuvo participando en esa primer estructuración de lo que era la enseñanza de la pintura, también de la historia, todo ese tipo de cosas que estaban todavía como en boceto en esos inicios. Esos eran años 90, 91, 92, 93, no recuerdo exactamente qué años era. Sí. ¿Cómo hacía él con ese tema de que se va para el 83 pero a la vez la mayoría de su accionar laboral y todo en ese momento lo desarrollaba en Bogotá? Sí, no, pues, El Artes y Letras también en Bogotá por esa época. es arte y letras fue después de salir de la universidad. Fue básicamente de los primeros trabajos que tuvimos ya como profesionales, porque pues obviamente uno de la pintura al principio no vive, pues le toca trabajar también en cosas que son afines. Y nosotros pues Claro. tuvimos esa vena de la docencia, él y yo, que continuamos hasta el último día de él, y pues yo sigo todavía en eso. Eh, y básicamente lo que hacía era alternar, o sea, él estaba mayor parte del tiempo en Prado, y obviamente venía a las cosas académicas, exámenes, toda esa cuestión, pero traía todo el trabajo que estaba en ese momento haciendo por allá, todo ese tipo de experiencias dentro de la naturaleza y todo eso. Entonces, ¿tú estás de profesor en este momento en dónde? Yo actualmente estoy en la Javeriana y he estado pues, de 1995 trabajando en la Universidad Grande, la Tadeo, la Javeriana hace 11 años, y también trabajé en la Libertadores, pues ahí estaba en la Facultad de Diseño Gráfico, pues apoyando las ideas de, digamos, de lo que es dibujo, la anatomía humana, todo ese tipo de trabajo de dibujo que he apoyado mucho en todas las tres universidades. Bueno, y para los que no conocen a Héctor, Héctor ha sido desde hace muchos años un aficionado y un curioso a las técnicas antiguas. Entonces, temples de huevo y todas estas técnicas aparentemente en desuso, en cáusticas y cosas, trabajos con pigmentos, en fin. Ese es uno de los talleres que tengo en la Javeriana, el taller de materiales y técnicas en pintura, que ya no es un hobby, es todo de pinturas prehistóricas. no, de las pinturas que usan los contemporáneos, aprovechando la idea de lo que, de hecho, toda la experiencia de la historia. Entonces, es una unión entre esos aspectos y visualización histórica de la evolución de la pintura, sin retroceder a inscribirse uno en algún específico tiempo, sino aprovechar lo que se hizo en ese momento en relación a cómo se utilizaría hoy en día, con una visión mucho más abierta y contemporánea. Yo todavía en mis cuadritos utilizo temple de huevo de vez en cuando. Sí, claro, eso es bastante Con el huevito y con todas las cositas ahí interesante. bonitas de esa época. Pero Sí. bueno, está muy bien eso. Héctor, nos has traído algunas imágenes. ¿Quieres que podemos ver algunas imágenes de esas, de la época de cuando él era estudiante? Yo creo que algunas de las personas que nos ven, que conocieron a Julio y conocieron las exposiciones que se hizo en el Museo de Arte del Tolima, inclusive el homenaje que se le hizo el año pasado, etcétera, pues estoy seguro que no conocen lo que tienes ahí. ¿Lo podemos poner? Sí, claro, voy a compartir mi pantalla y vemos es una visión de una selección de trabajos que hay desde la universidad hasta algunas cosas que estaba haciendo en el 2009. Ese es como más o menos el contexto de lo que está aquí para la presentación. Perdona un segundo, organizo acá que quede en orden antes de que lo comparta. Entonces, digamos, son trabajos que podríamos haber hecho en la universidad. Muchos de estos de pronto también los hizo cuando estuvo en Prado. Aquí básicamente uno siente mucho esa admiración que él sentía por Cézanne, la manera como se construía el espacio, cómo organizaban miles de elementos,
y cómo básicamente el color, la textura, el gesto, todo ese tipo de cosas era lo que le interesaba a él, más que una precisión dibujística de los objetos. Era una abstracción colorística primero. Son trabajos que, como anécdota, él siempre trabajó mucho y él vendía todo lo que hacía. O sea, antes de que terminara, a veces pintaba un cuadro por la mañana en la universidad y por la tarde ya lo había vendido y tenía plata para comprar más óleos, para almorzar, para hacer todo, para salir a hacer sus eh, recorridos en trabajo por el campo. Estos ya son unos trabajos de pronto un poquito posteriores a la universidad, de mucho En la más. universidad también tuvieron de profesor también a Jorge Riveros, ¿no? Jorge Rivero Cibes básicamente fue el que nos inició con el primer taller de pintura en cuarto semestre, Sí, sí, sí. con Nosotros esas aquí tuvimos paletas también súper a Jorge. restringidas. En este momento, en una exposición que tenemos sobre el año de los concretos, a partir de una curaduría de Edgar Negret, una de las obras principales es una obra abstracta del maestro Jorge Riveros, y lo tuvimos acá conversando sobre, precisamente, sobre sus años de profesor de pintura de la Nacional. Exacto. Sí, en esos años de pintura, pues este era nuestro espacio, nuestro taller, y Julio pues lo utilizaba en el momento, él siempre estaba pintando, estábamos siempre pintando ahí, o afuera en el carrito ese que yo había comprado en mi año de sabático, digamos, de estudiar, de trabajar en ingeniería. Eh, Trabajamos paisaje, pero también se trabajaba mucho las cosas interiores de la universidad. Este era un espacio que era básicamente nuestro taller con los elementos que él los simplificaba y los abstraía. Estos son Sí. dos cuadros de esa época. Hoy casi no hay prácticamente ni caballetes en la Universidad Nacional. No, ellos lo sacaron en unos super caballetes, lo sacaron hasta que se oxidaron totalmente y ya no pueden Sí, funcionar. pero eran unos caballetes de hierro. Eran unos salones como los que deberían tener todas las facultades. Eso es una cosa que nosotros comentábamos con Julio, que ya lástima no funciona hoy en día, porque hoy en día las facultades o todo el sistema educativo está a nivel de créditos, y en esa época era por semestres, y en la universidad tenía una diferencia estructural, digamos, la manera como se hacía la educación en lo que era el taller de pintura. Cada semestre tenía un taller, y era un taller gigantesco, donde cabíamos 18 o 20 personas con caballetes grandes, donde podíamos trabajar cuadros de 2 metros por 1,80 sin problema todos, y con modelo en el centro del salón. Además, cada uno tenía su espacio, su mesa, su locker, y básicamente todos teníamos llave. Los profesores, todo lo que tenía que ver con pintura, con todas esas materias que tenían de lo plástico, venían al salón, no íbamos nosotros a los salones de los profesores. Entonces era un taller muy dinámico y era un espacio perfectamente aprovechable. O sea, como tener un taller hoy en día, como el tuyo, donde está uno todo el día, de mañana a noche, sin ningún problema. Claro. Sí, yo recuerdo esos caballetes en la zona donde estaban eh, las piscinas de, las piscinas de cal reposada para hacer fresco, que tampoco se volvió a hacer jamás en la Nacional, Y jamás. porque el hijo del camarada que llamaban, que era el asistente pues, de materiales allá de la universidad, los había prácticamente recogido de la basura, algunos de esos caballetes de hierro impresionantes, que habían, algún director de programa decidió que eso ya era obsoleto y los botó todos. Así afuera, que se oxidaran a la lluvia. Bueno, así es la vida. Y de estos trabajos es que él pasa paisaje entonces. Sí, no, esto es todavía el problema de la universidad cuando estábamos nosotros en mi carrito del famoso Vincent Van Gogh. Salíamos a trabajar en las cercanías, o sea, todo era un trabajo de paisaje sabanero. Llevábamos nuestros lienzos grandes, eh, atrás teníamos como acondicionado el carrito para poder meter como una especie de estantes de panadería donde poníamos nuestros lienzos, y teníamos un espacio para los caballetes. Nos íbamos todos apretaditos, 3, 4 personas, con todas nuestras pinturas para trabajar en vivo todo el día, y volvíamos. O sea, la universidad veníamos a hablar con el profesor, nuestros profesores, pues en los diferentes semestres, hablando de la tesis, pues que era Santiago Cárdenas, y trabajamos era afuera, hablábamos con él, salíamos a trabajar, nunca nos quedamos en la universidad trabajando. Nuestro taller realmente fue el espacio exterior. Ustedes fueron compañeros de generación de Marta Guevara y Marta Morales también, ¿cierto? Sí, Marta Guevara, Marta Morales, eh, ay, mi memoria.
Sí, o sea, ellos salieron un año antes que nosotros, pero todos éramos alumnos de Santiago Cárdenas. Santiago Cárdenas era como nuestro puente. El gurú, sí. Digamos, sí, Dicen, todos dicen que estábamos esa fue la alrededor de eso. última generación de pintores que sacó la Nacional, ¿no? Sí, O sea, correcto. no el año de ustedes, sino como digamos, el grupo completo, ¿no? Tal vez hasta 1990 o algo así, lo llaman la última generación de pintores de la Nacional. Los que vinieron después ya les tocó un programa de reforma Sí, donde pues hay un énfasis en otro tipo de expresiones plásticas, sí, correcto. lejanas de la pintura. Aún hoy o sea, bueno, lo increíble de esto es que también es una generación que una buena parte se dedicó a la docencia. Tú estás en la Javeriana, Sí, pero parte de las personas que menciono pues siguen están dando clases en la Universidad Nacional y dan clases en las diferentes facultades de artes de Colombia. sí, O sea, correcto. los profesores de pintura de la UIS o de, no sé, las universidades de Santander o de la Costa, igual son más o menos de esa generación, más o menos de la que llamaron la última generación de pintores, ¿no? Sí, correcto. Ese, ese es, ese es un poco ese es un poco la situación. Termina siendo increíble eh, porque yo creo que con Julio, al igual que otros, pues también es una generación a nivel de la docencia, eh, perdóname la expresión, pero que pues está ya en vía de extinción prácticamente, ¿no? No, y es una docencia inteligente y todo eso se lo debemos a Santiago Cárdenas, porque eran discusiones. Él nunca nos enseñó técnicas, no nos enseñó a pintar, ese no era su manera de ver las cosas, sino de cómo jugaba uno con las ideas, con los conceptos, y se hablaba era totalmente de pintura. O sea, eran unas discusiones bastante interesantes. Traía uno los trabajos después de que estábamos nosotros afuera y se discutían, se hablaba de lo que estaba pasando y simplemente él nos daba más como ganas de hacer cosas diferentes, de buscar cosas específicas a partir de los trabajos de cada uno y él orientaba muy bien a cada persona, sin interferir con ninguno. O sea, él hacía que todos fueran cada uno eh, perfectamente autónomo. Durante No, el no gobierno salimos. de, durante el gobierno de Belisario Betancur, al final del mandato de Belisario Betancur, él organiza, invita a los artistas a organizar una cooperativa de artes, Cooperartes. Sí, correcto. Y, Vamos en y en los la últimos años con él. cooperativa, claro, y en Cooperartes es donde de alguna manera se agrupa toda esta generación, en su mayoría muy joven, y Sí, entra en contacto con los maestros de la generación precedente, porque en Cooperartes estaba Alejandro Obregón y estaba Enrique Grau y estaban, pues obviamente los Cárdenas, tanto Santiago como Juan, que por esa época se dictó un taller de excelencia de dibujo legendario, porque en esa época Juan vivía en París y que él viniera a dar un taller de excelencia fue algo, bueno, cautivador en ese momento, ¿no? sí, sí. Y ahí de alguna manera se reúnen todos. Sí, eran O todos los nos profesores. reunimos todos. Yo en esa época era muy niño, pero yo entré a Cooperartes a los 18 años, a ser Ajá, parte de la cooperativa. sí, ¿Eh? sí. Ahí estaba también a quien mencionabas, ¿no? Justiniano Durán. Con Justiniano fuimos parte de la junta directiva de Cooperartes como del 87, 88, como hasta el 92 o 93. Sí, sí, correcto. Y creo que sí, con Humberto Giangrandi, que también muy cercano a Julio César Cuitiva. Sí, ellos son bastante, o fueron bastante amigos. Y Sí, él, sí, pues, allá yendo al Tolima, pues, siempre estaban en contacto con Jan sí. Grandi. Ahí tienes estos paisajes que estás mostrando ahí. Estamos Todos, viendo todos son paisajes del natural, ¿no? Todos eran apuntes de... natural. Estos son de las zonas de la mesa, o sea, esto es partes, hay unos de estos que son de la sabana y hay algunos otros que son de la mesa, de Sí, esa época en que estuvimos trabajando tanto por esos lados. que tenían un grupo de trabajo para ir a la mesa, ¿no? Y éramos un grupo, varios compañeros de la universidad, éramos básicamente tres o cuatro. Ujú. Estaba Julio César, estaba Sigifredo Bello, estábamos Justiniano Durán, pues que no era de la universidad, pero sí era de Cooperartes, y algunos otros compañeros de la universidad, esa generación que tú dices, de la última generación de pintores. Marta Guevara estuvo alguna vez trabajando con nosotros, Marcos Roda también, pues él trabaja en los Andes. Sí, Eh, el hijo de Juan Antonio Roda. sí, exacto. Y estuvimos en esas excursiones de mañana y tarde, y trabajábamos como locos, porque se levantaba uno a las 8 de la mañana
Trabajamos toda la mañana de una manera súper explosiva, pues todo siguiendo la velocidad de Julio, porque Julio parecía una especie de destructor, o sea, él llegaba en 15 minutos, 20 minutos, planteaba, en 2 horas ya tenía el cuadro y después se aburría y salía a mirar qué hacía. Nosotros estábamos todavía planteando las cosas, etcétera. Él era muy ágil, muy rápido, o sea, era muy sintético en lo que hacía. Y trabajamos una cosa por la mañana, otro cuadro por la tarde, y así era una dinámica impresionante. Y ahí estuvo también Salamanca, ¿no? Salamanca, no recuerdo cómo se llamaba él. Ese fue compañero de nosotros en la universidad, pero en estas cosas de paisaje nunca, Nunca. nunca estuvo con nosotros, no. Ok. Todas estas son de esta época. Soraya también compartió con él estos momentos de paisajear, ¿cierto? Él paisajeó siempre, ¿cierto? Siempre, hasta los Sí, últimos años, claro, hasta... siempre, mientras pudo, él siempre salió de acá, muy cerca de acá, de Ibagué. Le gustaba ir mucho a un lugar que se llama Santa Fe de los Guaduales y también al Cañón del Conveima. Entonces, pues básicamente la obra, la última obra, es ese paisaje que es acá cercano de Ibagué. ¿No? Y ya posteriormente, pues, pinta mucho ya con fotografía por su estado de salud. Claro. También estuvimos por Mariquita, también le gustaba pintar allá en Mariquita. Sí, los Pero bueno, viajes que hacían a ese la tema costa del también. Tolima, es que en Ibagué también puede uno salir, o sea, para paisajear con que salga el solar de la casa, ¿no? O sea, Sí, una Sí, cosa claro. exuberante la tiene uno cualquier lugar en está. cualquier rincón por el tipo de clima, ¿no? Sí, Sí, y otro lugar que visitaba también, tuvo la oportunidad de ir, yo creo que unas 4 veces en los últimos años, fue a Taganga. Ajá. sí. Entonces allá también, yo creo que te compartí una de las fotos donde él está pintando, Sí, sí, justamente ya. allá. Ahí la vamos a ver, el hombre pintando Sí, en sí. Taganga. Él se llevó a alguna de estas excursiones en los alrededores del Tolima a varios pintores jóvenes, Bautista, que está trabajando en el museo, Felipe Cifuentes, que es puesto ahí, y varios otros. Y, y creo que mientras que sacaban, pintaban algunos de ellos sobre papel, y mientras sacaban el papel y lo pegaban con cinta a la tabla, Julio ya estaba empacando para irse, porque ya había terminado el paisaje, y Sí, no, así no había era. necesitado dibujar. Sí, sí. Sí. El, el tema del paisaje, Julio, y esa relación que tiene con la abstracción, tiene que ver con esos años de abstracto que comentabas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este ya es uno de los cuadros de donde estaba ya volviendo a épocas de la mesa, donde estaba volviendo al paisaje, pero con toda esa experiencia que le había dado la abstracción. Ahorita vamos a ver algunos de los últimos, estos voy a pasarlos un poco rápido, de las épocas en que estaba ya pues retomando el paisaje ya en el Tolima, ya eh, de las cosas y obras que ya, digamos, seleccionadas expuso en el Museo del Tolima. Ujú. Este tipo de cosas que son de después del año 2000, Sí, donde percibe uno que es un espacio totalmente abstracto, con elementos de la naturaleza, donde las diagonales, las estructuras, los contrastes, vibración del color por contraste simultáneo, son muy importantes. O sea, él cómo empieza a resaltar el valor del color en sí mismo más que el de la representación de la naturaleza, pero obviamente se siente la naturaleza en todo momento. ¿ese era un tema intuitivo, ese trabajo del color, o era un tema, crees que No, era un tema de una estudio cosa, que tiene que ver con cosas teóricas? para mí él es un colorista y fue un colorista magnífico. Eso de la intuición y del conocimiento iban de la mano. Y Okay. así también por su manera impulsiva de trabajar, él a veces había cuadros en que uno le gustaría haber tomado una foto del cuadro inicial, que era magnífico, y después lo volvía otra cosa y luego lo volvía otra cosa. Ahí era un poquito como Picasso, que dibujaba, pintaba y volvía y pintaba sobre lo mismo de una manera explosiva. Como él terminaba tan rápido, de una vez volvía y replanteaba el cuadro encima del mismo y lo cambiaba totalmente. O sea, hay mucha obra de él que está superpuesta sobre la obra final. Estos cuadros son de los que les puso en 2006, creo, en el Museo del La Tolima. exposición del Museo del Tolima fue en el 2000, en el 2007. 6 o 7, sí. 2007, sí. Estos cuadros estuvieron ahí.
pues muy interesante porque unos cuadros grandes, buena parte de la obra de Julio que yo he conocido hasta ese momento era de formatos pequeños, pero para el 2007 nos sorprende pues con unas obras Grandes. todas de 250, 230, 3 metros, en fin, Exacto. unas obras bastante grandes. Aunque él también tuvo siempre una relación particular con el muralismo, no solo porque lo practica en la universidad, sino porque además uno de sus héroes era Diego Rivera, uno de los pintores que más le llamaba la atención Sí, era correcto. Diego Rivera y el trabajo mural con relación social y todo esto de Rivera. Sí, correcto. Él en la universidad con otro compañero, creo que fue Salamanca, hicieron un mural no sé, era algo deportivo, El algunos polideportivo. sí, el polideportivo. Era un mural bastante grande, no sé si todavía existe, pero como eso estaba ya en crisis arquitectónica, que se caen las cosas, probablemente desapareció. E inclusive entre varios compañeros de los que estábamos estudiando en ese momento, en la cafetería del antiguo edificio de artes, que ya tumbaron hace rato, un día llegamos a tomar onces a la cafetería y cogimos la puerta y entre todos pintamos desde la imaginería de cada uno una puerta que estuvo ahí como una imagen sagrada, nadie la tocaba, eso pintaron, hicieron todos los cambios en la universidad, pero esa puerta permaneció hasta que tumbaron el edificio. Yo recuerdo el mural del polideportivo, era una serie de figuras donde había unas bañistas y era como una especie de abstracción de personajes olímpicos, Sí, ahí en unos tonos pastel, sí, verdes y azules, muy luminoso, sí, muy sí. luminoso. Me acuerdo de ese mural y realmente pues mejor dicho, no sabía en esa época quiénes lo habían pintado, ¿no? Ajá, Y sí recuerdo que Salamanca luego, cuando estaba para Santander y esto, él sí sigue haciendo eh, grandes figuras humanas, tipo murales y eso, que inclusive las hacía sobre rollos de papel infinitos, pues, y los exponía de esa manera, ¿no? Una galería, bueno, había todo un movimiento de pintura expresionista, porque yo creo que todo esto, la verdad, el momento en que lo hace Julio y que lo hacen ustedes, eh, tanto lo de Marta Guevara, Marta Morales, en fin, Salamanca, todos ellos, los incluyen es como dentro de ese movimiento de neoexpresionismo de vigencia internacional, ¿no? Que sí, habían promovido los alemanes. Y cuando vienen a mirar el país, quien estaba haciendo algo medio expresionista, pues los incluyen a todos ahí. Yo recuerdo algunas de las curadurías, inclusive creo que alguna que hicimos en Cooperartes u otras, realmente el apodo, digamos, que, con el que los reunían era ese, ¿no? El que eran ante todo pintores expresionistas. Eh, y bueno, en algunos cuadros en Julio sí se ve esa fuerza, ¿no? sí. Sí se ve esa potencia eh, y esa, digamos, pues él no era un hombre así, pero digamos esa rabia, podríamos decir, del expresionismo, ¿no? Pictórico, en los contrastes fuertes y Y el esa, gesto, y la materia, el la pasta. gesto. Sí, 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 sí. aquí voy a mostrarles una selección de cosas de las que en la universidad, cuando incursionó en el mundo de lo abstracto, eso fue cercano a la época, o no, en la época de la tesis, de la anécdota que aumentaba de ese cuadro que empezó gigantesco y terminó pequeñito, este tipo de investigaciones plásticas y pictóricas. Sí, Donde en básicamente, los que de todas maneras el protagonista sigue siendo el el, color y sus relaciones, ¿no? exacto, y la materia, la pincelada, la manera como vibra y se impulsa el color por sí mismo, independiente de ninguna representación, cosa que después restituye a su trabajo pictórico como paisajista. Tiene mucha relación con este tipo de trabajo. ¿Conocías esos trabajos antiguos, Soraya? Estos Varios, abstractos, y eso? sí, ¿Sí? claro, sí, sí, sí. Bueno, obviamente muchos por fotografía, ¿no? Claro. Sí, Sí, pero sí, hay uno de esos que está en la casa de Bogotá de Julio César de la hermana. sí. Ah, Bueno, esa es como la síntesis
digamos, como esa evolución que tuvo en su trabajo de pintura abstracta. Entonces eran como de las últimas épocas antes de retomar el paisaje, pero dentro de esa abstracción uno siente la sensación como del horizonte, como de ciertos elementos paisajísticos que nunca lo abandonaron, entonces siempre estaban metidos en su esencia. Y figura humana, pues son cosas pequeñas como anecdóticas de un autorretrato que hizo en la universidad, más o menos por la época en que se fue para el Tolima, del 81, 82, cuando estaba con su intención de hacer lo mismo que Gauguin, de irse fuera de la ciudad, a trabajar en lo salvaje o en lo no urbano. Un retrato de una compañera que estaba estudiando para una rehabilitación o una habilitación de una materia de historia que había perdido. Y mientras estuvo revisando los apuntes, esto es un cuadro como de 60 por 50, duraría como menos de 40 minutos, lo hizo completo en ese tiempo, así exclusivamente como solía hacer él. Y como una especie de autorretrato también con ciertas Sí, sensaciones. luego hizo otros autorretratos. Ya diferente. Entonces ya bajo la administración de Soraya. Sí. Bueno, ahí dejo yo de compartir. Soraya, cuéntanos de Julio, cuéntanos de su vida, cuéntanos de él como persona, todo. De nuestra vida. Exacto. Desde hace 16 años, sí. Bueno, yo conozco a Julio César en el 2013 trabajando. Trabajábamos los dos en la gobernación, él era director de cultura. Y bueno, no sé por qué razón nos volvimos como muy cercanos, empezamos a hablar bastante. Ya cuando salimos los dos de la administración de Jaramillo, pues él está sin trabajo, está dedicado totalmente a la pintura. Sin embargo, yo lo busco para que me ayude a conseguir trabajo. En esa época era el maestro Julio. Por favor, ayúdame a conseguir trabajo. Yo para esa época ya era mamá, era madre soltera. Y pues me encuentro con un hombre atípico. Primero pues está con sus hijos, ¿sí? Tiene en este momento una tienda, está trabajando con una tienda ahí cerca de su casa, bastante comprometido con sus hijos, y pues fue una de las cosas que más me llamó la atención. Cocinaba, entonces pues así fue como me fue encantando. Tenía sus encantos. Sí, claro, además cocinaba delicioso, y así fue como pues realmente me enamoré de Julio César. Fue bastante rápido nuestra relación de amistad al noviazgo, y me parece pues importante contar pues que tuvimos nuestro hijo, que fue Palmetto. No tuvimos más hijos, él tenía 4, yo tenía 1, y Palmetto se convierte, ¿cómo? Le había rendido. Sí. Entonces, bueno, él me dice, pues los dos sin empleo, sin plata, y a él le ofrecen esa casa donde está Palmetto en este momento. Se la ofrecen y me dice, pongamos algo, yo sé hacer unas empanadas muy ricas, y nuestra excusa para vernos inicialmente termina siendo esas empanadas. Las vendíamos a los amigos y a la familia, ¿sí? Cuando iniciamos con Palmetto, fue bastante difícil, y algo que yo admiraba mucho de Julio César y me impresionaba era que los dos nos íbamos a la gobernación del Tolima a vender empanadas para poder sostener los primeros años del negocio, o el primer año, ¿sí? Y me parecía genial porque a él no le daba pena, cogíamos unos pisos, él cogía unos pisos, yo cogía otros pisos de donde teníamos amistades, y él vendía su cuota de empanadas y yo vendía la mía. Pero son muy buenas. Sí, son muy ricas. Aún Iniciamos con 2, de hecho. Las empanadas del Palmetto. Sí, iniciamos con las que él sabía hacer, que eran las de carne y las de queso. Esas fueron las 2 primeras empanaditas de Palmetto. Entonces,
realmente son muchas situaciones que vivimos que cada vez me hacían admirar mucho más a Julio César, ¿sí? Ya posteriormente que en Palmetto iniciamos, yo creo que los dos trabajamos año y medio solos. Él pues ingresa a la universidad, a la CUN, yo creo que al año, diría yo, más o menos de Palmetto, él ingresa a la CUN y pues inicia ya, inicia no, retoma nuevamente la docencia, ¿sí? Y, y ya, me abandona un poquito con Palmetto, es una queja. Y él continúa pues ya trabajando con la pintura. Palmetto se prestaba mucho porque el espacio era bastante grande para él trabajar esas obras que ahorita Héctor nos mostraba, como la del palo de mango, hay una que es del río Magdalena, no recuerdo el nombre, creo que es Paraje para Exploradores, y esas obras las termina trabajando ahí en Palmetto por el espacio tan amplio que teníamos. Bastante disciplinado, impresionante, si hay algo que yo le envidiaba a Julio César era su disciplina para poder, para pintar, para estudiar, para leer, y su gran pasión que fue la academia. Hasta el último segundo de conciencia él enseñaba dormido, él, mejor dicho, o sea, ya en su último mes de vida decide no enseñar más, pero fue una lucha porque de hecho hubo durante todos estos años de su enfermedad, que fueron casi 12, hubo muchas situaciones de crisis. Él tuvo muchas crisis y entrábamos siempre como en esa discusión de que, bueno, dedícale tiempo a tu salud, para un tiempo la docencia, no. Increíblemente él llegaba de Bogotá de una quimioterapia, el otro día se paraba a dictar clase a las 6 de la mañana. Entonces, un hombre de gran resistencia, impresionante de verdad, totalmente admirable. Es un ejemplo para todos nosotros, así como lo decimos siempre, para todos sus estudiantes, porque el amor con el que él enseñaba, el compromiso, era realmente impresionante. Entonces, realmente, pues hay muchísimas cosas que aprender de Julio César. Es realmente un hombre que marcó, dejó su huella en todas las personas con las que él conversaba. Era bastante, decía yo, ¿no? Decía yo, bastante imprudente. A todo el mundo se le metía en la vida, pero a la gente le encantaba eso. Entonces, todo el mundo lo recuerda muchísimo justamente por eso, por su humor. Bueno, ustedes han hablado mucho, yo creo que me toca a mí, pero para que me toque a mí primero tengo que preguntarles pues algo, a ver, ¿cómo es que él llega a la gestión cultural? O sea, ¿cómo él termina siendo secretario de Cultura del municipio de Prado? ¿Por qué llega a eso? ¿Por qué le termina interesando esa vinculación con el Estado en ese momento? A ver, ¿cuál de ustedes dos es el que responda primero? Yo creo que Héctor. Pues yo me acuerdo que cuando estaba en la Javeriana, él, digamos, decide dejar la docencia para volver al Tolima. Y creo que en eso, pues yo ahí me desconecté un poco con él, pero en esa ida a ese nuevo, digamos, planteamiento, ya no con la Universidad Javeriana, sino en su espacio, en Prado, allá en la casa que él tenía, en su lote donde construyó su casa, creo que empieza a relacionarse con esas cosas de gestión cultural. Yo me acuerdo que hablábamos a veces porque él viajaba por todo Colombia, a todos los municipios, bueno, una cantidad de actividades. Creo que eso fue previo a esa cuestión que ya conoce mucho más de lleno Soraya. Pues Pues sé él que fue coordinador, sí, señor, sí, sigue, que fue coordinador de lo de La Guajira, ¿no? del CREA, sí, Del CREA. del CREA. Él, bueno, no recuerdo bien qué regiones era, pero él viajaba mucho y pues en el CREA él tuvo una experiencia bastante bonita y en Prado él trabajó con el colegio Luis Felipe Pinto,
pienso que ahí él se da mucho a conocer allá, en el municipio, y por eso termina pues como secretario de Cultura y Educación de Prado, ¿sí? Pero pues realmente toda esa historia no la conozco muy bien. Pero pues Prado es un pueblo bastante pequeño y, y me imagino que pues muchos profesionales se relacionaban allá y lo conocieron y pues toda su trayectoria pues fue un gran aporte para el municipio, toda esa experiencia que él tenía. Sí, él fue secretario de Educación y Cultura de Prado del 93 al 94 y luego entra a trabajar a Colcultura, pues que era antes de que existiera el Ministerio de Cultura, era el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y ahí es el coordinador del programa CREA, ¿no? Viajando por Boyacá, La Guajira, el Valle, etcétera, ¿no? Es cuando termina siendo boyacense en algún momento. Y De pronto por el apellido, yo creo. La mamá sí era sí, boyacense. Entonces, eh, está la relación. eso es como el 95-96. Y luego en el año 99, cuando comienza el gobierno de Emilio Estefan, él entra a la gobernación del Tolima, a la dirección de cultura departamental, ¿no? Como director de cultura departamental. En esa labor de director de cultura departamental eh, pasa algo interesantísimo, obviamente que esa, porque aquí queremos obviamente llegar al momento del museo, y es que termina la gobernación de Estefan y viene pues por elección popular, termina Estefan y comienza Guillermo Alfonso Jaramillo. Y es natural que todos los que llegan barren con la administración anterior, sobre todo obviamente con las directivas. Sí. Quedan siempre unos mandos inferiores, etcétera, que son los que saben cómo se abren las puertas, cómo se maneja el ascensor, dónde es que llega el correo, ¿no? Cómo son las oficinas, o sea, sin demeritar a nadie, pero obviamente toda la parte administrativa, la parte alta de la administración la borran para nombrar a sus amigos, a su equipo y pues a la gente a la que le den favores y todo eso, porque pues la política parece una deuda eterna de favores y amistades y de clientelismo. Pero resulta que llega Jaramillo y Julio no se va. Y la anécdota me la cuenta mi Guillermo Alfonso Jaramillo. En una oportunidad el gobernador, hablándome maravillas de Julio, cuando inauguramos el museo. Me dice, cuando yo llegué pedí la hoja de vida de todos los secretarios y todos los jefes administrativos y todos los directores y todo. Y cuando yo vi la de Julio, decidí que se quedara en ese puesto. Y gracias a que se quedó en ese puesto, tenemos museo en el Tolima. Así es como remata Guillermo Alfonso el tema. Es sorprendente en este tema político que un hombre que no tenía padrinos, que no, que Sí. no venía realmente con partido político alguno ni nada, pues hubiera cambiado la administración y lo hubieran dejado en la dirección de cultura. Y una fortuna realmente para nosotros, porque él, casi que desde Estefan, comienza a reactivar una casa cultural, o sea, la Casa de Cultura Álvaro Mutis, que había sido inaugurada años antes y bueno, una vez la inauguraron, la cerraron y nadie la volvió a utilizar y la dejaron caer. Entonces Julio le mete manos a la obra y la levanta. Esta casa de cultura había sido antes como un centro de salud, había sido antes muchas cosas, ¿no? Era del gobierno y habían pasado muchas cosas por ahí. Y, y quedaba además al lado de lo que había sido la antigua casa de la hacienda de Belén, que le da nombre a toda una zona de Ibagué y que en algún momento determinado había mandado tumbar. Un monumento histórico que algún gobernador, algún alcalde mandó tumbar como si nada y dejó el lote. Y, y precisamente yo vivo en Estados Unidos y he regresado a Colombia y al poco tiempo de regresar a Colombia viajo a Ibagué porque mi familia pues de Ibagué, mi papá vive en Ibagué. Y, y entonces me encuentro con Julio, a quien yo había conocido en Cooperartes eh, y a quien había tenido la oportunidad de compartir un par de veces.
quizás más por intermedio de Justiniano Durán, porque como estamos en la Junta de Cooperartes algunos años, pues era mucho más cercano a Justiniano, además, bueno, teníamos cercanías a Justiniano, habíamos paisajeado alguna vez en La Calera, nunca me quiso llevar en el Vincent a la mesa, Justiniano lo prometió muchas veces y nunca me llevó, es una queja, como dice Soraya. Lo cierto es que Julio me muestra la labor de la Casa de Cultura, y a través de una ventana, había una ventana que daba a un lote. Y yo le pregunto qué es el lote, me dice que es del gobierno, le hablo yo de la posibilidad de que hagamos el museo ahí, un museo que en Ibagué llevan 30 años hablando y que no lo han hecho. Y me dice él, pues así, con qué tranquilidad me dice, pues dígale usted al gobernador. De pronto usted le pone cuidado y hacemos el museo. Increíble que lo hiciéramos. Y yo listo. Salgo yo ese día, paso por el Parque Murillo Toro, veo el último piso de la Gobernación prendida, 8 de la noche, me acerco a la puerta, no hay nadie en la puerta, para los que van a la Gobernación saben que ahí hay una seguridad, unos policías y todo. Tomo el ascensor, voy al 10º piso, hay una niña en un escritorio enfrente de la oficina del gobernador, le pregunto por el gobernador, me dice, ¿quién lo solicita? Le digo yo, Darío Ortiz. Espérese a ver, ella entra y, y me dice, ya viene, venga, sígase esta, me hace entrar a una habitacioncita chiquita que tiene como una oficina de recibo, sale el gobernador y se sorprende, yo creo que él creía que era mi papá el que lo estaba buscando, además sin cita ni nada, y, y me dice, ¿qué quieres? Y le cuento yo la idea de lo que yo quiero del museo, y me dice él, estamos reunidos, aquí está a las 8 de la noche, estamos reunidos porque hoy se firma eh, el decreto, la ordenanza o lo que sea, el acuerdo de la quiebra del departamento, de que entra en ley 550, entonces en un departamento que está en manos de los acreedores, ¿de dónde tengo yo plata para invertir en un museo? Eso es de locos, un museo vale muchísimo dinero. Entonces le digo, no, gobernador, es muy sencillo, usted no puede quedar como el sepulturero pues, del departamento y de la cultura y todo, usted tiene que hacer algún tipo de obra. Y esto es muy sencillo, está la casa Mutis, está el lote, pues simplemente autorícelo y nosotros ahí con mucho esfuerzo pues vamos sumando habitaciones para tener el museo. Nosotros necesitamos es que la idea sea abstracta, o sea, igual está la casa, cámbiele a nombre museo pero reúnalo con el lote. Se le prende el bombillo a Guillermo Alfonso y me mete a esa junta, con todos sus secretarios, etcétera, de despacho, me dice, explíquele la idea. Les explico la idea y empieza a dar órdenes Guillermo Alfonso, y por eso le cayó muy bien Julio. Era un tipo, mejor dicho, Guillermo Alfonso, si hubiera sido paisajista, le ganaba a Julio haciendo paisaje en la rapidez, porque pues así súper acelerado. Entonces, da las órdenes ahí, y de todas maneras yo salgo y digo, esto es una cosa de política, esto aquí no pasa nada. Y al otro día me llama Julio y me dice, acabo de salir del despacho de Guillermo Alfonso, me dijo que hiciéramos esto, que hiciéramos lo otro, y sobre todo le bota la idea así en borrador, en crudo, en nada, porque ustedes saben que una idea charladita, pues bueno, uno tomándose café arregla el mundo. Se la bota a Julio para decir, bueno, Julio, mejor dicho, salve usted la patria, haga lo que usted pueda con esto. Y entonces nos sentamos con Julio a pensar en la idea y se queda Julio viendo a ver cómo lo va a concretar, de dónde van a salir los recursos, cómo se va a hacer el proyecto, de dónde sale el arquitecto, con qué se va, bueno, cómo se va a construir. Y Julio en su obsesión, pues digamos que le mete la enjundia, le mete todo el impulso al proyecto del museo. Y es una cosa increíble porque a los pocos meses ya había un arquitecto elegido que se ha ganado un concurso para hacer el museo, que bueno, el arquitecto Buenaventura, y con proyectos de 5.000 y 10.000 millones, una locura que el departamento no podía hacer.
así tomando cafecito, sentamos a José Roberto con Julio, le dijimos, no, aquí échele machete a este plano tan bonito, necesitamos este pedacito nomás chiquito, porque si no, no hay plata para más. Pero lo increíble es que 15 meses después tenemos el museo. Y el museo, o sea, si Julio, por estas cosas de que se alinean los planetas, hubiera salido con la administración de Guillermo Alfonso, porque era el administrador anterior, pues no teníamos museo. O sea, porque la única persona que dentro de la administración del gobierno podía sacar ese museo era Julio. Y Julio fue la única persona que estuvo hasta su muerte en la junta, en el consejo directivo del museo. O sea, yo mismo, fundador, junto con Julio del museo, me retiré unos años de ese tema. Tomé mis vacaciones porque esto es una cosa muy compleja. Julio fue el único, y Julio, aún en sus momentos de debilidad y de enfermedad, muy débil, iba a esas juntas para vigilar que las cosas se estuvieran haciendo bien y para que la idea inicial, de alguna manera, pues no se torciera y tuviéramos un museo plural y un museo completo, una obra que, o sea, una obra que existe, y estamos aquí reunidos porque Julio existió y estuvo en el Tolima con nosotros, ¿no? Entonces, o sea, para mí pues es muy importante decir esto. Además, porque por diferentes razones, mucha gente cree que yo soy el gestor, pero no. El museo sin Julio, sin Margaret Bonilla, sin Julia Lacerna, sin Antonio Melo, sin Guillermo Alfonso Jaramillo, sin Barreto, el gobernador después, o sea, sin la gente que ha colaborado, como hoy en día nos están colaborando igual, esto no existe. O sea, el museo sigue siendo una idea abstracta que cerramos los ojos un día y mañana Ibagué tiene ahí es una discoteca. O sea, es así estas cosas. Y Julio fue un luchador de esta idea, una vaina maravillosa. Como anécdota, porque nos estamos poniendo tristes. Como anécdota es que la idea, hay un momento a los pocos días, a las pocas semanas, en que la idea se hace oficial, la idea del museo. Y se hace oficial, bueno, porque a Julio le dicen que organice todo esto, pero todo avanza lento. El departamento está quebrado. Entonces, me invento una exposición que Julio patrocina de alguna manera con la Dirección de Cultura, de Edgar Negrete, en la Casa de Cultura Álvaro Mutis. Y con motivo de esa exposición y con autorización del gobernador, lanzamos públicamente la idea de que Ibagué va a tener museo y de que hay un compromiso ya público para hacer el museo. O sea, hasta este momento, esto es una idea que recorre los pasillos de la gobernación y del Teatro Tolima, pero no más. Entonces lanzamos la idea de que va a haber un museo y obviamente el gobernador se compromete, viene la prensa, viene todo, y se lanza la idea del museo. Entonces esa noche terminamos en tremendas, esa fue la verdadera celebración, eso fue como un mes después de esa cita rara con el gobernador, o 2 meses después. Y entonces, con el grupo de gente que se acercó ahí, pues al final eso terminó siendo fue una fiesta. Y después de la fiesta, terminamos amaneciendo en un sitio típico en Ibagué que se llama Caldo Parado. Un grupito de 3 o 4 personas. Y nos fuimos a dormir. Ya está, caldito para irse a dormir, porque hay muchos de los que estaban ahí con exceso de tragos. Nos vamos. Y al otro día o a los 2 días, abro yo la prensa en Ibagué con la noticia, pues a no sé cuántas columnas, de que Ibagué va a tener museo, que la Casa de Cultura Álvaro Mutis, fotografía de la inauguración. Bueno, o sea, la lanzada pública la idea. Y en la página siguiente en las sociales, después de la celebración del lanzamiento de la idea, la crónica de la fiesta. Y terminaron en Caldo Parado. En fin, bueno, una cosa. Ese, pues fue el inicio del museo. Obviamente esta cosa que es la manera para contarlas. Pero siempre
aún después de salir del gobierno de Jaramillo, porque después de estar en esos dos periodos, ahí sí nadie se acordó de Julio, cuando terminó el gobierno de Jaramillo, y que es la anécdota que cuenta Soraya, que viene el amor de ustedes, pues porque si no es por eso no hay amor, Soraya, hay que darle gracias a ese momento. Y viene la venta de empanadas, y viene ese momento donde se acaba el sol, o sea, se les pone el Cristo de espaldas al que de pronto está en el gobierno y quedan en la cochina calle, ¿no? Y se acaba el poder y se acaba el ingreso y Ajá. nadie los vuelve ni a saludar, es una cosa de espanto. Sí. Pues bueno, en ese momento es uno de los momentos donde Julio más trabaja para que el museo salga adelante. Y digo trabaja porque el museo siempre ha tenido mucho trabajo y a Julio, que estuvo en Ibagué, le tocó siempre trabajar mucho con el museo junto a Margaret y eso, fue siempre la persona más cercana a Margaret junto a María Victoria Bonilla y al mejor precio, free. Sí. O sea, el museo en 17 años de vida a Julio César Cuitiva le regaló 3 camisetas que dicen Matt, no más. No 4, ni siquiera para la familia. No. Una cosa impresionante, para mí es inolvidable. Apenas publiqué yo con su triste fallecimiento una nota en el Facebook, alguien escribió y dijo, van a hacer algo en el museo, van a colocar una placa, van a colocar algo. Y evidentemente el museo en alguna parte tiene que tener por siempre el nombre de Julio, porque sin Julio no habría museo. Seguramente el Tolima puede y va a tener, gracias a Julio, muchos más pintores o mucha más gente dedicada al arte. Muchos van a paisajear, van a pasar muchas cosas. Pero carajo, tiene museo por un hombre como Julio, es una cosa. Y dentro del museo, ya les regalo la palabra nuevamente, disculpen lo extenso, porque ustedes son los invitados, esto es para ustedes. Es que el museo tiene auditorio única y exclusivamente por Julio. Porque la tesis del museo, la tesis que yo le planteo al equipo que conformamos para trabajar todo esto con José Roberto Buenaventura es necesitamos el MoMA de Nueva York, el Metropolitano de Nueva York, perdón, pero en miniatura. O sea, pero con 2 pesos, ¿no? Ya está. Entonces así lo hicieron y entonces una parte importante del museo en presupuesto y en espacio fue el auditorio del museo. Pero cuando ya veo los costos y veo que estamos perdiendo una galería, digamos, muy bella de exposición al ser auditorio, me opongo rotundamente a que tengamos ese auditorio, digamos, en el primer plano, o sea, porque el museo se iba a construir en varias partes. Entonces, que ya en el primer plano de un auditorio me parecía un exabrupto cuando no teníamos salas de exposición en Ibagué. Y Julio, que tiene un temperamento de todos los demonios, o sea, se me puso serio, se me enfrentó, bueno, no, yo me sentí enfrentando a Thanatos en ese momento, aunque no habían filmado todavía esas películas, pero me sentí contra Thanatos, o sea, yo me sentí el hombre araña contra Thanatos, ¿me entiendes? O sea, este monstruo que tenía que haber auditorio en el museo y me dijo las 250 razones por las que tenía que haber auditorio en el museo. Y en la reunión en que estamos discutiendo eso, cuando yo termino de hablar, casi que en las miradas había la idea general de que yo los había convencido de que ahí había que meter otra sala, nos salía más económico y teníamos unos millones para hacer otras cosas. ¿Cierto? Porque además el auditorio se inauguraba incompleto, porque no había dinero para poderlo terminar. Bueno, pues Julio saca este monstruo y cuando termina, de un momento hay una ovación que dice, necesitamos ese el auditorio. Mucho, casi me quitan el resto de salas. O sea, y resulta que ese auditorio termina siendo muy importante dentro de la escena social del Tolima y dentro de la escena cultural, porque ahí se forma luego el cineclub y empieza a nacer una semilla de fábrica de cine, porque se hacen cursos de largometraje, de cortometraje, etcétera, etcétera,
mejor dicho, se vuelve un motor increíble del museo el auditorio. O sea que Julio tenía completamente la razón en la defensa del auditorio. Auditorio que además logramos terminar y logramos inaugurar casi al tiempo del museo. A los pocos meses de inaugurar el museo logramos terminar el auditorio. Así es, Soraya. Esa historia creo que no la conocías así. Más o menos, sí. Sí, él sí me contaba harto y conozco su temperamento. Conozco cómo se impone totalmente. Sí. Me tocó lidiar con ese temperamento de él toda esta vida. Pero, pues sí, él realmente siempre sus argumentos eran muy válidos. Era un hombre de mucha visión, impresionante. De mucho carácter. Cuéntame de él y la universidad. En la universidad, Bueno, pues, ¿Ah? dime que tú, Soraya. dale, Héctor. No, Héctor, tú. No, pues que, pues, yo de anécdotas que me acuerdo, pues que él siempre estaba también, a veces, hablando del liderazgo. Él a la mayoría de los compañeros los iniciaba, les enseñaba los primeros pasos en pintura, artesana, todo ese tipo de cosas. Compartía con todos y todo el mundo pues lo tenía también como una persona bastante influyente. O sea, todos lo recordarán porque en algún momento los tocó de alguna forma para eh, sus propios planteamientos, sus propias cosas dentro de la carrera. El carácter, el famoso carácter impulsivo, certero, de cuando se ponía a hablar, él hablaba con razones siempre fuertes, nunca era una parlachinería sin sentido, siempre tenía algo que decir. Ese era el carácter de desde chiquito. Carácter que le permite vivir y sobrevivir con esa larga y difícil enfermedad, ¿no? Quizás otra persona no lo hubiera sobrevivido tanto ni de una manera tan... Es que había, o sea, para que no lo supiera, creeríamos que él no la llevaba por dentro. Para que no lo Y él supiera. tenía un amor impresionante por la vida. La vivió intensamente. Y su gran motor en los últimos años fue la academia. Él nunca quiso ser docente de planta, porque pues era pues una de las opciones que él tenía ya. Y él nunca lo quiso hacer porque siempre pensaba que pues siempre quería sentirse libre, ¿sí? Él no quería atarse a largas horas de trabajo y en muchos casos administrativo, porque en muchos casos a los docentes les toca un gran trabajo administrativo y él, sí, por esa razón nunca quiso ser un docente de planteas, siempre fue pues catedrático. El último año que estuvo, este año de la pandemia, pues estuvo dictando el semestre de manera virtual y yo me colé por ahí en la clase de historia y lo veía enseñar desde acá, lo veía regañar a sus estudiantes, me daba angustia. Los regañaba como niños chiquitos. Me daban ganas de llamarlos y decirles, pilas que le van a pedir el trabajo si no pierde la materia. Era así con los muchachos, era de verdad un papá. Pero él lograba en sus estudiantes motivarlos muchísimo a estudiar, a leer, a trabajar. El mejor docente que yo he conocido en mi vida, para mí también es mi maestro. Es una persona que realmente, digo yo eso, motiva a sus estudiantes a que continúen trabajando bien, a que realmente se comprometan a hacer las cosas bien. Odiaba la mediocridad. ¿Mm? Y yo creo que eso pues lo notaron todos ustedes como compañeros de trabajo, de estudio, sus estudiantes. Él detestaba la mediocridad. Si había que hacer algo, pues había que hacerlo bien hecho. Y pues eso fue lo que hizo Julio César en toda su vida, ¿sí? Y la relación con los estudiantes era muy bonita. Conozco muchos, pues porque Palmetto era un espacio
también de todos sus estudiantes, nuestros clientes. Entonces conozco muchos estudiantes que terminaron como amigos de Julio César, ¿no? Al igual pues que sus compañeros de trabajo. O sea, la gente realmente quería a Julio César bastante y terminaban todos siendo pues muy allegados a la familia. Entonces, nuestro entorno con los hijos y todo eso, pues nos conocemos mucho con casi todos sus compañeros y estudiantes. Yo vuelvo al Museo de Arte del Tolima por Julio. Yo estoy 10 años en el Museo de Arte del Tolima, presidiendo la Junta, presidiendo el Consejo de Administración, del 2003 al 2010. Y bueno, ¿no? Jamás he creído en los puestos eternos, entonces pues me retiré, me vine a vivir a México y, y dejé la dirección del museo. Y yo regreso al museo porque el que me busca para que regrese es Julio. El museo está pasando por una crisis en este momento, se anuncia que va a cerrar, etcétera, etcétera. Sí. Hay motivos por los que yo creo que el museo, pues como todo, también no puede ser eterno y cumple ciclos y pues parte del ciclo es que hay facultad de artes, pasan cosas positivas en el Tolima con respecto al arte. Pero Julio me convence de que regrese, de que vuelva a asumir la presidencia del museo. O sea que hasta eso, ¿no? Hasta eso es un... Y, pero lo interesante en este recuento es, y es algo, hoy en día eso puede ser difícil de ver, pero, pero Ibagué y el Tolima, que pues ha presumido siempre de ser, digamos, un foco cultural dentro del país, un poco por la música y porque tiene una playa de escritores y de, en fin, intérpretes, compositores. Realmente en las artes plásticas la historia es paupérrima. A la Facultad de Arte la habían cerrado en el año 78 y el museo había fracasado 2 veces. Había habido 2 museos que no han llegado ni a tener sede, pues porque no han apoyado el proyecto y el dinero, bueno, no había ni salas. Cuando llegó Julio al gobierno de Estefan, no había salas de exposición en Ibagué, una ciudad con 600.000 habitantes. No había dónde exponer, solamente una pequeña sala en la Universidad del Tolima y tal vez otra, como bueno, un auditorio donde hay solo sillas y en las paredes a veces colgaban algunas cosas. Los artistas tenían que exponer en los cafés que de vez en cuando les permitían hacer esa exposición. Julio se va en el 2019 y en el 2020 y resulta que pues en esos 21 años de Julio participando de la actividad cultural, pues no es que todo sea gracias a él, pero el mundo que él deja y del que participa es otro. O sea, existe el museo, que ya cumplió 17 años, existe la Facultad de Artes del Tolima, que ya cumplió 10 años también, una facultad que ha generado promociones y que tiene artistas brillando en los eventos nacionales y viajando afuera, brillando afuera también. O sea que hay un proceso naciente donde ha habido galerías y hay interés en que surja un comercio de arte desde lo privado, ¿cierto? Donde han surgido unos pequeños pero interesantes coleccionistas que están apoyando el talento local y, y donde hay el interés de la ciudad en que haya más salas. Se lo comentan a uno en varias partes. Donde la gente me pelea a mí o le peleaba a Julio dentro del museo porque les quedó pequeño el museo, porque necesitaban más espacios. O sea, porque el museo no podía exponer suficiente a las personas, porque todo en Ibagué tenía que crecer, porque de un momento a otro, en ese desierto donde no había nada, ahora, pues la sed, ahora que hay más cosas, pues la sed es infinita. Y ya casi se inaugura el Museo del Panóptico y hay otros proyectos ahí, inaugurar otros espacios de exposición. Entonces es increíble, pues siendo Julio, participando del museo, participando de la labor administrativa de la región, participando, por supuesto, de la Universidad del Tolima, pues lo que es el legado de una persona, ¿no? Así que ya creo que estamos llegando a nuestro final.
eh, pero, pero obviamente, creo que desde mi posición pues no tengo sino gratitud para Julio, para ustedes que me acompañaron, Héctor y Soraya, que lo amaron tanto a Julio y de una manera tan entrañable. Y, y por supuesto, gratitud a Julio a donde esté, por todo lo que nos dio. La lección de vida y el ejemplo y lo que nos ayudó a llegar donde estamos desde muchos puntos de vista. Héctor, Soraya, les doy la palabra para que se despidan y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este pues, es el único homenaje que le podemos hacer desde acá. Sí, Sigue, Soraya, tú tienes la palabra, por Dios. no, pues de verdad, pues muchas gracias por haberme invitado. Hay muchísimas cosas que más contar. Definitivamente con Julio y yo, entre los dos siempre hubo como un ángel, digo yo, porque las cosas que pasaban entre nosotros eran mágicas y realmente pues no, para mí pues es toda una vida, fue todo un crecimiento. Realmente pues que se vaya mi vida ha sido pues muy doloroso, muy difícil, pero pues hubo en todo caso mucha, durante todos nuestros años lo vivimos intensamente pues a raíz de su enfermedad y eso nos aprendió, nos enseñó a vivir la vida de otra manera y a ver la muerte también de otra manera. Realmente pues soy quien soy gracias a Julio César. Digo yo, él me terminó de formar, lo conocí bastante joven y gracias a él también siento una gran pasión por la cocina. Entonces, de aquí en adelante, pues la idea es seguir trabajando en eso, que fue lo que de pronto más me quedó con Julio César, de pronto, pues como de crecimiento personal, ¿sí? Y de verdad, pues muchas gracias a ustedes, a Héctor, su gran amigo. Espero seguir conversando porque todas estas charlas son también enriquecedoras para mí y pues para seguir conociendo a Julio César porque realmente lo que conozco es muy poco, fueron muy pocos años con toda esa trayectoria de vida de él. Pues para mí también es muy grato pues haber podido dar un poquito la idea de lo que vivimos y lo que sucedió en algunos momentos anteriores desde la universidad, desde que lo conocí. Yo lo conocí cuando tenía 20 años, creo. De que casi toda la vida pasamos hombro a hombro, siempre haciendo empresas y todo. Nosotros en la universidad inclusive hicimos una empresa de bastidores, los vendíamos a los compañeros. Bueno, todo ese tipo de cosas. Él era también así de armas tomar para hacer negocios, como tú dices. Todo emprendedor. Emprendedor. Y también con eso le ayudé en muchas de las cosas en la universidad. Entonces, sí, para mí mucho, pues el gusto pues, de poder haber colaborado para dar una idea de esa parte de la vida de Julio en relación a lo que está planteando Darío con estos programas del museo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues espero que tengamos muchas oportunidades de seguir hablando de Julio y seguirlo recordándolo. Sí. Desde aquí, pues será siempre pues, la casa de ustedes y mi amistad y mi gratitud eterna. Maestro Darío, muchas gracias de verdad. Con esto pues terminamos las tertulias que con el patrocinio de la Gobernación y la Dirección de Cultura se hicieron en estos programas de fomento y desarrollo de la cultura en el departamento en homenaje al gran gestor del Museo de Arte del Tolima, el maestro Julio César Coppola. Muchísimas gracias y que terminen de pasar un buen día.